Buenas tardes, miembros de la Academia de Ciencia e Ingeniería de Asturias, vicepresidenta de la Junta General del Principado de Asturias, patrocinadores de la Academia, vicerrectora de Sostenibilidad y Digitalización, representantes de instituciones, compañeros, amigos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta sesión pública solemne de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, coincidiendo y celebrando la Semana de la Ciencia de este año 2025. Como se indica en el programa, esta sesión va a constar de dos partes: la concesión del premio al joven talento científico técnico del año 2025 y la presentación de nuestra revista anual 2025. En esta primera parte, entregaremos el premio al joven talento científico técnico del año 2025, donde pretendemos reconocer una actividad y logros científicos e ingenieriles de un científico joven que se haya visibilizado y mostrado de forma apreciable durante el último año. Como señalaba, el pasado año no buscamos reconocer la carrera científica que suele recaer sobre trabajos sobresalientes de varias décadas recientes que entregamos el Día de la Ciencia y la Ingeniería de Asturias. En ambos casos, la Academia busca mostrar a la sociedad el valor de las contribuciones importantes a la ciencia y la ingeniería. En la segunda parte, llevaremos a cabo la presentación de la revista anual de la Academia. Se trata del 5º número y sigue la línea presentada en el primer número. Entendemos que sean trabajos amplios que traten temas muy importantes de ciencia e ingeniería con un enfoque amplio que sean de interés para titulados diversos y público en general, y también de forma particular que pueda servir de material docente en el bachillerato. Pasamos pues a la primera parte de este acto, la concesión del premio a la contribución científica joven, y para leer la resolución doy la palabra al vicepresidente de la Academia, el profesor Javier Sebastián. Muchas gracias, Mario. Voy a hacer la lectura, como ha dicho Mario, del acta de la reunión del Comité Ejecutivo de la Academia, y esa acta dice: se acuerda la concesión del premio anual al joven talento científico-técnico AECI 2025 a Mar Alonso Martínez, de 39 años, profesora titular de Universidad del área de Ingeniería de Construcción desde noviembre de 2021 y miembro del Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias. En 2025 ha obtenido una beca Leonardo de Investigación Científica y Creación Cultural de la Fundación BBVA con el proyecto Hormigones ligeros estructurales autosensitivos, de producto al sistema nervioso de una estructura, que persigue crear nuevos hormigones ligeros estructurales autosensibles capaces de monitorizar su propio estado, detectando defectos y anticipando fallos. En la actualidad, Mar Alonso es responsable del Grupo de Investigación en Construcción Sostenible, Simulación y Ensayo de la Universidad de Oviedo. Es IP de un proyecto nacional de su grupo. Ha dirigido 3 tesis doctorales y teniendo otras 3 en curso, creo que ahora mismo ya son 4, otra serie que no consta aquí en acta, de datos que tenemos que no constan aquí en el acta. Ha intervenido en 2 patentes y ha sido investigador responsable participante en varios contratos con empresas. Esto lo firma la Comisión Ejecutiva el 16 de octubre de 2025. Yo quiero añadir algo más. Como se ha dicho, Mar es doctora en Ingeniería por la Universidad de Oviedo bajo la dirección del profesor Juan José del Coz de esta universidad, y Daniel Castro de la Universidad de Cantabria, y ha explicado que trabaja en la aplicación de técnicas numéricas en la validación experimental para la construcción. Y bueno, por aquí tengo recogido además que ha realizado estancias de investigación en Purdue University y en el University College de Londres, y que es autora de unas 40 aplicaciones comerciales. Con muestra muchos de los motivos por los cuales adicionalmente se le dio premio. Desde AFI también lo estaba comentando, que felicitamos y deseamos que seas capaz de desarrollar todas las herramientas que has puesto en marcha. Pues el mismo que tengas capacidad para tratar los nuevos problemas de ciencia e ingeniería que se plantearán en el futuro. Porque estos campos son siempre muy activos en innovación, y el problema de adaptarnos y dirigirlos es siempre el reto de cualquier investigador. A continuación tiene la palabra Mar Alonso para darnos una charla explicando las contribuciones principales en las que está trabajando.
Gracias, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vengo a hablar un poco de nuestra trayectoria como grupo de investigación, de este premio personal, pero al final el trabajo que voy a presentar, por supuesto, forma parte del trabajo del equipo. Hablamos de sostenibilidad en nuestro grupo de investigación, en construcción sostenible. Y antes de empezar a hablar de aquello a lo que nos dedicamos, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué es la sostenibilidad y por qué es importante para nosotros y para la sociedad. Cuando vamos a la definición de la RAE, la sostenibilidad es la cualidad de sostenible. Y sostenible se entiende como algo relacionado con la ecología y la economía. Se hace referencia a que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar gravedad al medio ambiente. Es por ello que nosotros siempre vinculamos la sostenibilidad a la durabilidad y al bajo impacto medioambiental. En ello, casi todos nuestros proyectos, o en la gran mayoría, lo que hacemos es intentar satisfacer necesidades del presente, por supuesto, sin comprometer el futuro, o al menos comprometiéndolo lo menos posible. Para ello debemos de pensar en la reducción del impacto ambiental, identificar esos factores que más contribuyen a, al cambio climático, a la emisión de gases de efecto invernadero, etc., e intentar reducirlas para que nuestro planeta, que es el único que tenemos, se vea menos perjudicado. Para ello también tenemos que tener en cuenta una aceptación social. Y bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de las pajitas de papel. Cuando se empezaron a prohibir las pajitas de plástico, las primeras pajitas de papel no eran funcionales. Podrían ser muy sostenibles, pero no cumplían su función, se deshacían enseguida. Ese es nuestro objetivo, buscar algo que tenga una aceptación social, que la sociedad vaya a utilizar y que cumpla su función. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta cuánto vale. Cuánto vale no significa lo que cuesta, no hablamos de cuánto cuesta algo, sino de qué valor añadido tiene para aquella persona que lo va a consumir. Se trata, en nuestro día a día compensamos muchas veces si nos merece la pena pagar más dinero por un producto si tiene otros beneficios, como por ejemplo que dure más en el tiempo, etc. Estos criterios, que son muy cotidianos, son los pilares de la sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como concepto científico. El medio ambiente, la economía y el aspecto social. Si alguno de estos tres pilares falla, el proyecto, el producto, nuestra idea será un fracaso. ¿Y cómo surge el desarrollo sostenible? Pues ya en los 2000 la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo de Milenio. Estos ODS, yo de aquella ni siquiera estaba en la universidad, pero son la base de lo que hoy conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2012, ahí ya sí, ya casi era doctora, en el 2012 se identificó que teníamos una agenda, se hablaba de aquella del 2030, hoy el 2030 está aquí a la vuelta de la esquina, con lo cual estamos aún más preocupados. Se hablaba en aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible de 17 objetivos que se consideraban importantes. El Ficonsime, desde ya hace unos cuantos años, trabajamos en estos 5 fundamentalmente. Estos 5 creemos que pueden contribuir al desarrollo del Principado de Asturias, al desarrollo de nuestra sociedad en general, a nivel nacional y, por supuesto, al desarrollo mundial. Estos objetivos son los mismos que vemos internacionalmente en otros campos. ¿Y qué nos ocurre cuando evaluamos estos objetivos? Cuando evaluamos estos objetivos vemos algunos que están bastante bien. Ahí hay alguna cosita cortada, pero se entiende más o menos. Están bastante bien, como es el 3, por ejemplo, la salud y el bienestar. Esos puntos que vemos en amarillo son objetivos que están casi conseguidos y esas flechas que están un poco ascendentes indican que nuestra evolución es positiva hacia lograr estos objetivos. Hay algunos otros, por ejemplo, como el 9, el Objetivo Industrial de Innovación e Infraestructuras, en el cual también trabajamos y que tampoco es demasiado preocupante. He puesto varias columnas mostrando el ámbito europeo, el ámbito nacional.
Al final tenemos algún otro, como el 11, ciudades y comunidades sostenibles, en el cual empezamos a ver algún aspecto estancado, pero tampoco estamos muy mal. Nuestra enorme preocupación viene en el 12 y en el 13. En el 12 y en el 13 no es que estemos mal en España, es que estamos mal en Europa y es que estamos mal a nivel mundial. Es decir, no solo estamos avanzando, los retos siguen ahí. El 12 habla de producción y consumo responsable y el 13 de acción por el clima. No solo no tenemos muchos objetivos todavía por cubrir, sino que además estamos estancados. Esas flechas horizontales significa que no avanzamos lo que deberíamos, al menos no con respecto al pronóstico. Por tanto, que viendo esta preocupación, nosotros como grupo de investigación en la Universidad de Oviedo abordamos varios proyectos a lo largo del tiempo, que me gustaría contar, y que, bueno, que dan un poco respuesta a estas necesidades. ¿Qué es lo que hacemos? Mejorar la sostenibilidad del sector de la construcción en concreto, intentando reducir emisiones, intentando mitigar el cambio climático e intentando reducir el impacto medioambiental del sector, que es uno de los más contaminantes. Aquí he puesto algunos datos que son singulares. Por ejemplo, en 2019 el sector edificios generó en torno al 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es muchísimo. Además, hay un informe elaborado, bueno, estos datos por supuesto no los digo yo, el informe elaborado por la UNEP, United Nations Environment Program, evalúa en 2022 que el sector de la construcción consumió alrededor del 32% de la energía mundial. ¿Qué queremos decir con esto? Que una pequeña contribución en el sector de la construcción puede afectar significativamente a otros sectores y a la sociedad en general. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Por un lado, evolucionar los materiales tradicionales, un material tan tradicional como el hormigón, por ejemplo. Por otro lado, optimizar los sistemas constructivos, un sistema constructivo como las fachadas. Y por otro lado, reducir los consumos energéticos, un aspecto clave para la descarbonización. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando una metodología que en aquel momento llamábamos metodología híbrida, tiene un nombre mucho más moderno que a todos los demás. Nuestro background es numérico, porque las bases de nuestro grupo fueron en los 90 el desarrollo de modelización numérica avanzada. En aquel momento aquello era una tecnología disruptora. Lo validamos con caracterización experimental. Lo que hacemos es utilizar los modelos numéricos para predecir comportamientos reales, experimentales, que luego probamos a escala de laboratorio o a escalas mayores. Y una vez que tenemos ambas patas, las dos igual que importantes, las comparamos para hacer una validación experimental. Es decir, nuestros modelos numéricos son modelos virtuales que responden tal y como responde la realidad. Eso nos permite tomar decisiones realistas y eficientes. La combinación de esta metodología hoy en día se conoce como Digital Twins o gemelos digitales. En aquel momento, el fundador del grupo lo llamaba ingeniería híbrida. No sabía él que iba a ser una persona con una capacidad de marcar una tendencia importante. En ese momento empezamos a trabajar en el transporte de humedad en bloques prefabricados de hormigón ligero. Bloques de hormigón ligero que se utilizaban de aquella y se siguen utilizando. Estos bloques de hormigón presentan una singularidad que es que son altamente porosos, tienen mucho poro de aire, por eso son más ligeros, por ese contenido de aire, pero presentan un comportamiento distinto al transporte de temperatura y al transporte de humedad. Por ahí empezamos a trabajar con lo que llamamos el problema hidrotérmico, cómo le afecta la humedad a la temperatura. Me gustaría hacer una parada en esta presentación para hablar del hormigón ligero, porque hay muchos tipos de hormigón ligero. El que utilizamos nosotros tiene una base cementítica, un mortero, una matriz
normal, entendiendo como normal como cualquier otra que se puede utilizar en un hormigón convencional, la ligereza la incorporamos en eso que ven ahí rosa, bueno, rosa porque es de un ensayo, es lo que llamamos el árido ligero. En nuestro caso utilizamos un árido ligero comercial, pero hay áridos ligeros naturales, como por ejemplo la roca volcánica que tenemos en Canarias o la vermiculita que hay en otros países, como puede ser Turquía, etc. Sustituir el árido normal por ese árido ligero nos baja significativamente la densidad del material, es decir, estamos en hormigones que están por debajo de los 2000 kilos metro cúbico, por si alguien le dice algo de los números, pero nos mejoran mucho las propiedades aislantes. ¿Por qué? Porque al incorporar tanto poro en ese árido, lo que conseguimos es aumentar el contenido de aire y por lo tanto aumentar el aire. Los hormigones ligeros tienen ventajas porque bueno, pues, pueden reducir las emisiones y los costos asociados al transporte. Al ser más ligero podemos transportar más cantidad. Mejoran la eficiencia energética de los edificios al mejorar ese comportamiento térmico del que hablábamos. Son más fáciles de reciclar que los hormigones tradicionales, cuyo árido es muy resistente y muy difícil de reaprovechar, pero también tienen desventajas, claro. Tienen una menor resistencia si se compara con el hormigón convencional, tienen una necesidad de un control de calidad más costoso y más complejo y además, bueno, pues, pueden llegar a incurrir en mayores costes si el árido es artificial, como es por ejemplo el caso de los que nosotros estudiamos. Aprovechando todas esas ventajas y tomando un poco como referencia esas propiedades, desarrollamos proyectos como por ejemplo un plan nacional que hicimos en el 2012 en el que ese hormigón ligero se combinaba con el acero para hacer losas mixtas. Esas losas mixtas son una solución constructiva que puede ser utilizada en la realidad. Lo que identificamos fue un buen comportamiento estructural que al tratar la unión del hormigón ligero y el acero optimizan el comportamiento estructural de ambos materiales, un buen comportamiento térmico y un buen comportamiento de resistencia a fuego. Un aspecto muy importante cuando hablamos de construcciones industriales, por ejemplo. Le dimos un paso más a este concepto de losa mixta y sustituimos el acero por madera. En aquel momento consideramos que era sostenible utilizar madera orgánica. Al final la sostenibilidad también depende de la procedencia del material. En Asturias tenemos mucha madera, bueno, pues nuestro castaño autóctono. Entonces, en este proyecto lo que evaluamos fue de nuevo las propiedades resistentes, cómo trabajaban en conjunto el hormigón y la madera, las propiedades térmicas, la resistencia a fuego de losas con hormigón ligero y 3 tipos de madera, comparando la madera típica que se utiliza en construcción, que viene del norte de Europa, una madera que también podemos encontrar en España, en la zona más central, el pino, y nuestra madera autóctona, el castaño. Identificamos que 3 maderas tienen comportamientos muy buenos y que no tiene mucho sentido traer madera de Europa cuando la tienes aquí. Y hoy en día los proyectos más recientes y la evolución de todo este aprendizaje que nosotros tuvimos a lo largo del tiempo nos llevó a proyectos un poco más especiales, ¿no? Aquí ya estamos en un sistema constructivo de envolventes adaptativas que incorporan a esos hormigones ligeros materiales de cambio de fase. Y los materiales de cambio de fase parecen algo muy sofisticado, pero el agua es un material de cambio de fase. El agua es un material que por debajo de 0 grados está sólida, cuando lo tenemos en el congelador. A temperatura ambiente está líquida y cuando pasamos por encima de los 100 grados se convierte en vapor, un gas. Este concepto que tienen los materiales de cambio de fase trabaja con 2 conceptos importantes que, bueno, voy a simplificar, pero quiero contar. Uno es el calor sensible. El calor sensible es ese calor que nosotros notamos cuando calentamos el agua. Cuando vamos a hacer una infusión, antes de que hierva, el cazo y el agua ya queman. Sentimos ese calor. Ese es el calor sensible y el que casi todo el mundo entiende porque es lo que entendemos como calor. Pero hay otro calor que no sentimos, pero sí que vemos. Es el calor latente.
Ese calor está asociado al cambio de fase. Cuando sacamos el hielo del congelador, lo metemos en un vaso y empieza a derretirse, el hielo sigue estando igual de frío, pero está cambiando de fase. Ese calor que no sentimos, pero estamos viendo, es el calor sensible. ¿Por qué cuento todo esto? Porque lo que hacemos nosotros en las fachadas es incorporar, por supuesto, los hielos, pero química parecida a materiales de cambio de fase con otras químicas, como por ejemplo estos. Y los incorporamos en una parte del envolvente, no en una parte cualquiera, sino en una que nosotros identificamos como la adecuada. Y ese calor que está entrando o escapándose empieza a cambiar de fase el material que tenemos en ese envolvente. Ese proceso ocurre de manera isoterma, es decir, al igual que el hielo se mantiene frío, aquí la temperatura también se mantiene, es decir, no perdemos ni ganamos calor, estabilizamos, intentamos bloquear la transferencia de calor. Obviamente esto no es infinito, pero podemos ralentizar mucho la transferencia de calor. Para hacer esto, por supuesto, hay muchos modelos numéricos detrás, muchas campañas experimentales, mucho trabajo. Lo primero que hicimos fue caracterizar experimentalmente esos materiales de cambio de fase. Porque esa química que está caracterizada se comporta de manera diferente cuando su masa aumenta y se comporta de manera diferente cuando la velocidad de cambio de temperatura es mayor o menor. Estos materiales de cambio de fase, que son muy típicos en otras industrias, nunca se habían utilizado en construcción, había muy pocos casos de aplicación real y tenían un problema importante, que era que su comportamiento en la realidad era muy distinto al que se predicía. Identificamos un gap tecnológico muy importante, que era la caracterización experimental en las condiciones realistas de la aplicación. Modelamos numéricamente, parametrizamos para identificar de todos esos parámetros que nos afectan cuáles son los más importantes y escalamos, porque esto no tendrá sentido si no vamos a poder implementarlo. Creamos un equipo un poco diseñado, customizado, para poder ensayar prototipos de fachadas de uno por uno, incluyendo esos materiales de cambio de fase, e identificamos que para diferentes climatologías hay diferentes soluciones en las cuales, incorporando estos materiales de cambio de fase, podemos reducir los espesores, lo cual podría ser una solución muy eficiente para rehabilitación. Aquí me gusta siempre mostrar nuestros prototipos para que se vea que todo esto existe. Detrás, por supuesto, hay personas haciendo estos muros y ensayándolos. Después de instrumentar todo esto, pudimos validar cuál es la mejor posición para esos PCMs, dependiendo de la solución constructiva que existe, cuál es la mejor solución de PCM dependiendo de la climatología en la que estás y qué es lo más eficiente para tus condiciones, tu combinación de condiciones exteriores e interiores. Los resultados de este proyecto, que recién acabó en agosto de este año, es conocimiento, es metodología, porque al final nosotros como grupo de investigación generamos una metodología para que otro tipo de entidades la utilicen, como por ejemplo las empresas u otros institutos, y transferimos conocimiento a efectivamente esas empresas o esas instituciones que lo pueden hacer. Esto todo para nosotros son papers, son tesis doctorales, son propuestas de proyectos, son colaboraciones con empresas. Al final nosotros hablamos en ese idioma, nosotros como académicos. En paralelo a este proyecto, tuvimos otro proyecto relacionado con la incorporación de nanopartículas a hormigones ligeros también y el efecto que éstas hacen. De nuevo, tenemos nuestro hormigón en el laboratorio, fabricado experimentalmente, y nuestro hormigón virtual, que llamamos. Esos modelos numéricos que reproducen, o al menos lo intentamos, el comportamiento real de ese hormigón.
Lo que comprobamos incorporando nanopartículas de dióxido de titanio a hormigones ligeros es que la captura de CO2, esa carbonatación natural que el hormigón tiene, se acelera. También comprobamos que las propiedades fotocatalíticas del hormigón mejoran. Y también verificamos que la resistencia del hormigón ligero no se ve alterada. Cuando nosotros incorporamos nanopartículas de óxido de zinc, un subproducto de una industria, en este caso asturiana, de la fabricación del zinc, comprobamos que ocurre el efecto contrario. Se reduce la carbonatación natural del hormigón, lo cual es muy interesante para ciertas aplicaciones como son las estructuras armadas, y además revalorizamos un subproducto. Desde luego este proyecto, que finalizó en septiembre de nada, nos dejó muchas incógnitas. Y es que así son los proyectos de investigación, hay que cerrarlos en algún momento, pero siempre abrir muchas puertas. Ese interrogante nos dio pie a otro proyecto, que es la beca Leonardo, a la que antes se hacía referencia. La beca Leonardo, que se me dio a mí personalmente, pero que de nuevo tiene detrás un equipo de trabajo, trata de buscar la autosensibilidad en hormigones ligeros estructurales, incorporando dos subproductos, uno de ellos de minería, de la extracción de la dunita. Hay un subproducto que es una micropartícula, una sílice no pura por supuesto, pero micropartícula, que es amorfa y que tiene acción puzolánica. ¿Qué significa esto? Que puede sustituir el cemento. Y unas nanopartículas de óxido de zinc, que ya las conocíamos, pero aún nos generan muchas dudas, ¿no? Esas propiedades que pueden generar las nanopartículas de óxido de zinc aún no las estudiamos todas, y por eso creemos que es importante la beca Leonardo. La beca Leonardo empezó en julio, estamos todavía con muchos interrogantes en el camino, pero lo que sabemos es que hay otras nanopartículas semiconductoras que generan piezoresistividad, es decir, que dan impulsos eléctricos cuando hay una carga. Esto a veces se utiliza, este concepto se utiliza para cargar baterías, para iluminar aeropuertos, Nosotros queremos intentar utilizar este concepto para hacer que el propio material nos dé información de su estado. Es decir, si nosotros conseguimos que el material sea piezoresisitivo y tenga un pulso con una carga normal, tendremos un pulso normal con una carga normal. Siempre pongo un ejemplo, el puente. Si el puente tiene tráfico pasando por encima, ese puente tendrá una señal normal, que podremos monitorizar si conseguimos que este material sea piezoresistente. Tenemos muchas confianzas. ¿Qué ocurre si ese puente de repente tiene una grieta, un imperfecto? Esa señal que nos está dando ya no será normal, será anormal, estará fuera del rango que nosotros tenemos establecido. Por lo tanto, podremos predecir grietas interiores que ahora mismo solo se identifican con técnicas muy avanzadas y que, por supuesto, pues entonces no se aplica. Y bueno, pues este concepto que ya se está haciendo con otro tipo de nanopartículas, como es el grafeno o los nanotubos de carbono, este concepto, si conseguimos hacerlo con los subproductos, será desde luego sostenible y un nuevo paradigma en la monitorización de estructuras y el mantenimiento de las mismas. Ya hemos hecho cosas porque el proyecto empezó en julio y la ciencia en agosto no descansa. Entonces ya hemos hecho una fase de dosificación que estamos caracterizando experimentalmente. Estamos empezando a hacer modelización y desde luego nos quedará un reto importante que será, uno, conseguir lo que queremos y dos, escalar. Y ya para finalizar, no sé cómo voy de tiempo, pero ya para finalizar, me gustaría dar voz a algunos aspectos de mi trabajo que creo que son importantes. Y bueno, me gustaría que este premio que se me da a mi personal también fuese un premio a la investigación, porque
porque la investigación es una labor dura y a veces poco reconocida, que hacemos muchos en el mundo. Lo comparo con un iceberg porque hay muchísimo trabajo invisible debajo de lo que se ve. Hay muchos desafíos, muchas ilusiones, también algunas cuantas decepciones, pero creo que la investigación no se puede entender, creo que la investigación es muy importante para la sociedad y no se puede entender el desarrollo de la sociedad sin ella. Así que me gustaría, ya que hoy tengo voz, pedir el reconocimiento a la investigación público y social y el apoyo institucional y político a esto. Me gustaría también que este reconocimiento fuese a la ingeniería, porque como ingenieros no estamos muy acostumbrados a recibir este tipo de reconocimientos y bueno, la verdad es que estamos mucho más acostumbrados a resolver problemas, mejor o peor. Bueno, digo que esa foto puede ser cualquier día, pero no es verdad, porque si todo el mundo sabe que yo al laboratorio voy ahora muy poquito, me gustaría ir más, pero no puedo. Pero es verdad, estamos muy acostumbrados a apretar, a desapretar y a resolver, pero muy poco acostumbrados a divulgar, a transmitir, a contar y también a empoderarnos. Este premio también quiero que dé voz a las mujeres, porque los tiempos han cambiado mucho y hoy mi camino es mucho más fácil, pero eso es gracias a muchas compañeras que han hecho que este camino tenga unos cimientos sólidos por el que nosotros podemos caminar. Gracias a todas ellas y ánimo a las que aún encuentran algunas barreras y algunas limitaciones. Hablando de mujeres, también me gustaría, como veis, esta es la otra parte más dura de la presentación, también me gustaría que este premio dé voz a las madres, a esas que, como yo, chifladas perdidas, cogen a su familia y la marcan en aventuras. Pero también a las que no lo hacen, porque no sé si es por ser madres, por ser mujeres, por ser personas, pero inevitablemente nos autojuzgamos por estar y también por no estar. De nuevo aquí me han tocado tiempos mejores que los que han vivido algunas de mis compañeras, pero me consta que en nuestra profesión hubo madres juzgadas por estar y también por faltar. A todas ellas que también vaya este reconocimiento. Este premio también es a la educación, porque es necesaria en todos los ámbitos, en los hogares, en los colegios, en la universidad. Me gustaría que este premio reconociese a gente que, como yo, en el colegio no sabía lo que quería ser. Yo de pequeña no sabía que quería ser ingeniera, ni profesora, ni mucho menos investigadora. Me gustaría que este premio dé voz a todas esas personas que no saben lo que quieren ser, pero en el camino encuentran una vocación. Por supuesto, no habría encontrado mi vocación sin el apoyo de todas esas instituciones y de todas esas personas que me han formado a lo largo de mi trayectoria académica y profesional. He practicado esto varias veces para no llorar, y por último, bueno, me gustaría dar las gracias a la Academia por este reconocimiento y no quería acabar mi presentación sin dar un enorme gracias a todas y cada una de las personas que me acompañan en mi día a día, a mi familia, a mis mentores, a mi equipo, a mi gente y a mis amigos. A todos ellos, gracias, porque este reconocimiento también es vuestro. Bueno, pues ahí llega la quería dar, ¿verdad? La parte femenina de la sala apenas. Por algo será, ¿verdad? Bueno, pues enhorabuena, Mar, por
En primer lugar, por la actividad que he realizado, por el trabajo que estás haciendo, que ha llamado la atención de la academia, por la actividad que estamos haciendo, por las publicaciones y por el acercamiento hacia los problemas reales que siempre hay que apoyar. Y enhorabuena también por todo lo que has dicho y gracias por el apoyo a la ciencia también que has manifestado aquí por tanto de todas el diploma acreditativo del premio y bueno, pues yo creo que se merece un aplauso. Pasamos a continuación a la segunda parte de este acto en que se hará la presentación por parte de los 4 autores de los trabajos de la revista y para la coordinación pasaré la dirección a continuación a la profesora Cristina Rodríguez, responsable de publicaciones de ACE. Bueno, muy buenas tardes a todos. De nuevo, vicerrectora, autoridades, compañeros, amigos, premiada que nos ha hecho enternecernos a todos y a todas sobre todo. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Bueno, expresarles de nuevo nuestro agradecimiento también a los sponsors de la Academia que hoy aquí están presentes apoyándonos como siempre. Queremos hacer constar ese agradecimiento sobre todo. Y como ya anticipó nuestro presidente, pues damos paso a la presentación del número 5 de la revista de la Academia, RACI 2025. La revista de la Academia es uno de los modos de cumplir con el objetivo general de nuestra institución, que no es otro que contribuir al desarrollo de la ciencia y la ingeniería en Asturias. Y para ello contamos con la participación de personas de amplia experiencia e importantes contribuciones en los principales campos científicos y tecnológicos. Así, en cada número de la revista se cuenta con la participación de 4 científicos de prestigio, que realizan artículos sobre temas de la más candente actualidad. En este número contamos con la participación de Francisco Javier Belzuce, que nos hablará sobre el acero, de Juan de Ramón de Los Tollos, con un repaso sobre inmunología, Adenso Díaz, con un artículo sobre logística, y María Montes, que no puede estar presente hoy aquí por razones científicas, se halla en un congreso internacional, que hablará, pero no, que nos ha mandado un pequeño vídeo que hablará sobre la evolución y tendencias del análisis químico. María, como os digo, por compromisos previos no ha podido estar aquí, pero participará en el mismo mediante un vídeo. Y sin más preámbulos, doy paso al primero de los autores. Francisco Javier Belzuce Valera es profesor emérito honorífico de la Universidad de Oviedo, es catedrático en el área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica desde el año 1999, ha sido responsable del grupo de investigación SIGMECAMAD de la Universidad de Oviedo hasta el año 2024, fue director de investigación del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias, hoy Idonial, desde su fundación en octubre del 91 hasta diciembre del 95, asesor científico-técnico del Centro Tecnológico del Acero y Materiales Metálicos en la Fundación IDMA desde el 2005 a 2017 y coordinador del Comité Técnico de la Energía de la Plataforma Tecnológica del Acero Platea entre 2009 y 2021. Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio del comportamiento mecánico de los materiales, específicamente de los aceros y sus uniones soldadas, en sus modos de falla y en los tratamientos necesarios para la modificación microestructural que asegura comportamientos en servicio óptimos. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, la mayoría en colaboración con empresas, ha contribuido con unas 125 publicaciones en revistas científico-técnicas indexadas y ha dirigido más de 40 tesis doctorales. Sin más, Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y muchas gracias a Mario por permitirme contribuir a su número, al número de este número de la revista.
como esta presentación está dedicada al acero, en esta primera transparencia podemos ver pues, aplicaciones típicas del acero tanto en el sector de la construcción de todo tipo, como el sector del transporte, fabricación de automóviles, fabricación de barcos, fabricación de trenes, como también la fabricación de máquinas y maquinaria en general. Quiero llamar la atención que lo que he comentado, el título pone el acero el mejor material estructural. ¿Qué son materiales estructurales? Los materiales estructurales son aquellos que se utilizan para soportar cargas mecánicas, es decir, las propiedades fundamentales de estos materiales son sus propiedades mecánicas. Entonces, para diferenciarlos bien, ahí podéis ver, por ejemplo, una estantería que debe soportar las cargas y tenemos también tres ejemplos más de materiales no estructurales. Por ejemplo, arriba del todo podéis ver los semiconductores que se utilizan para fabricar circuitos impresos. Ahí las propiedades mecánicas pues, son irrelevantes, como no tienen demasiado interés. Lo importante son las propiedades eléctricas. Tenemos un imán, cuando lo que queremos son propiedades magnéticas, las propiedades mecánicas de nuevo pues, no son relevantes. Y el tercer ejemplo veis que es un elemento de aislamiento térmico, donde lo que se busca es un material que tenga baja conductividad térmica. Hay que decir que la mayoría de las aplicaciones reales en ingeniería son de tipo estructural. Volviendo al título, indico que es el mejor material estructural para casi todo, lo cual implica que, claro, el uso del acero es muy relevante, es decir, la producción mundial de acero pues, es enorme. Como veis ahí, la producción en el 2023 fue de 1.900 millones de toneladas, la producción mundial, lo cual implica que la producción de acero supone el 95% de todos los materiales metálicos. Si el resto de materiales metálicos solamente es el 5% comparado con la producción mundial de acero. ¿Y eso a qué se debe? Fundamentalmente a esos tres aspectos que indican ahí. Por un lado, el hierro, que es la base del acero, es un material muy abundante en la naturaleza. No es el metal más abundante, por ejemplo el aluminio es más abundante que el hierro, sin embargo cuesta mucho trabajo extraer el aluminio de sus minerales, sin embargo la obtención de hierro a partir de sus minerales es relativamente sencilla, es relativamente económica. Y además, con el acero se pueden conseguir las propiedades mecánicas absolutamente extraordinarias que no podemos conseguir con ningún otro material estructural. Sí, pues tú te vas a la aplicación. Otro punto importante es que vale para casi todo, es decir, es enormemente versátil. Con un acero podemos obtener propiedades tremendamente diferentes, ¿no? Aquí en la transparencia se indican 5 propiedades mecánicas, digamos, las más importantes. Por un lado, la resistencia mecánica, que digamos que un material sea resistente. Con los aceros conservan las mayores resistencias mecánicas de todos los materiales estructurales. La segunda propiedad que se indica ahí es la tenacidad. La tenacidad es una propiedad que mide la posibilidad de que el material, evita que el material se rompa bajo esfuerzos mecánicos importantes. También con los aceros conseguimos la máxima tenacidad entre todos los materiales estructurales. Se indica también la conformabilidad. La conformabilidad es una propiedad que me permite obtener piezas de forma compleja de manera sencilla. Porque con los aceros, deformándolos plásticamente tanto en caliente como en frío, podemos conseguir este tipo de piezas con bastante facilidad y que sean realmente baratas. Otro punto importante es la soldabilidad. Muchos componentes reales se fabrican fabricando materiales simples que luego hay que unir. Pues bien, la soldadura es uno de los métodos más eficaces y más económicos también a la hora de unir, y los aceros también se sueldan con una gran facilidad. Y por último tenemos el coste. El acero es un material barato. Y además la reciclabilidad. Hay que pensar que hoy día se está fabricando en el mundo, se está obteniendo el mundo acero a partir de chatarra. En una producción de 680 millones de toneladas de chatarra por año. El 30% de la producción mundial de acero se fabrica a partir de chatarra, que son elementos de acero que han cumplido su vida y que se vuelven a recuperar. Lo que quería indicar aquí es cómo podemos conseguir con un único material o con un material que es el acero propiedades tan distintas para cubrir las diferentes aplicaciones, ¿no? Pues fundamentalmente primero por el carbono. Hay que pensar que el acero es una aleación de hierro con un contenido de carbono que es pequeño, varía entre el 0 y el 1%. Pues bien, ese 1% de carbono modifica enormemente las propiedades del material, ¿no? Y aquí ven un par de ejemplos. Un acero de bajo carbono, 0,05% de carbono, pues se utilizaría para fabricar botes de conserva, para envases de bebidas, por ejemplo. En realidad este material es un material relativamente poco resistente. El bote de bebida, una vez que está vacío, lo puedo deformar con las manos sin ningún problema. Sin embargo, es un material muy conformable. Y ese bote lo fabrico a partir de un disco que embuto en un proceso de embutición profunda que hago a temperatura ambiente, consigo directamente el bote.
es muy económico la fabricación de ese bote, ¿no? Pues bien, si a ese acero le añado un poquito más de carbono, un 1%, fabrico los cables que mantienen unidos, que mantienen los tirantes, los grandes puentes, o por ejemplo ese que tenéis ahí, que son unos cables que tienen una resistencia mecánica absolutamente extraordinaria, sin más que variar el contenido de carbono. Y otra posibilidad que tengo también es, con un mismo acero, puedo variar enormemente todas sus propiedades mecánicas, sin más que darle diferentes tratamientos térmicos o diferentes tratamientos termomecánicos. Porque ahí hemos tenido un ejemplo. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero eso sería el diagrama de transformación en estado sólido, porque un acero concreto que tiene 0,1% de carbono, pues yo cojo ese acero, calentarlo, que esté en eje de temperaturas, lo caliento a unos 900 grados y lo enfrío lentamente, siguiendo la curva verde, y obtengo un acero ferrito-perlítico que tiene una resistencia moderada y una conformabilidad muy grande. Sin embargo, si ese mismo acero, desde esos mismos 900 grados, lo enfrío rápidamente, obtengo una estructura martensítica que es enormemente resistente, pero lógicamente mucho menos conformable. Y hoy día, además, en los trenes de la migración, aunque normalmente son utilizados para fabricar este tipo de productos, pues se puede controlar muy bien las temperaturas según los ciclos, como se indican ahí en líneas naranja o en línea amarilla, haciendo paradas en determinados niveles de temperatura, como 800 grados en el caso del acero LG, o en 800, luego en 400, como en el caso del acero TRI, para conseguir una combinación de resistencia mecánica y de utilidad que sea la más adecuada a cada condición particular. De esa manera, por ejemplo, como veis en ese gráfico de la izquierda, que es un gráfico que representa alargamiento de atracción frente a resistencia de atracción, corresponden todos esos datos que ven ahí, corresponden a prácticamente el mismo acero, un acero con 0,1% de carbono, que en función de estos tratamientos térmicos hemos podido ir desde un acero con resistencia mecánica baja, la parte izquierda, con un alargamiento muy alto, hasta un acero con todo lo contrario, una resistencia mecánica enorme, simplemente pero con un alargamiento ahora mucho más pequeño, ¿no? Sin más que variar el tratamiento térmico que estamos aplicando. De esa manera, pues elegir el acero más adecuado para fabricar los diferentes componentes de ese automóvil en función de lo que se necesita en cada aplicación, en cada componente particular. Bueno, en el artículo se expone con un poquito más de detalle por diferentes familias de acero, con sus características, tratamientos, aplicaciones, etc. Pero no quería terminar esta presentación comentando un poco más de la situación actual. Como veis ahí, en el gráfico de la izquierda, se indica la producción mundial de acero en función de los años. Y vemos que está sufriendo un fuerte incremento. La producción de acero se está incrementando enormemente en los últimos años, ¿no? Si podéis ver ahí que en los últimos 20 años se ha duplicado la cantidad de acero que se fabrica en el mundo. Y en el gráfico de la derecha, que es un poquito pequeño, a lo mejor no se ve muy bien, se indican los países principales productores en la actualidad. Y aquí hay un cambio tremendo en los últimos 20 años. Hace poco, los principales países eran Estados Unidos, la Unión Europea, Japón. Hoy hemos visto el principal país es China. China se produce más del 50% de toda la producción mundial de acero. El segundo país es la India. Y luego, además, en este mismo gráfico se ve que ahora la producción se está expandiendo mucho a lo que es el sudeste asiático. Por la parte de la India y China, vemos que también aparecen posiciones importantes, países como Taiwán, países como Corea, países como Vietnam, Malasia, Indonesia, y también otros países que tampoco tienen mucha tradición de acero, hasta hace poco, como son países como Irán, como Turquía, como Egipto. Y ahí la Unión Europea y Estados Unidos han perdido mucho se sitúa ya a un nivel bastante más bajo que hace unos años. ¿Y esto a qué se debe? Pues en parte se debe al impacto medioambiental que tiene la fabricación de acero. Aquí veis que a la hora de fabricar acero se generan 2 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero fabricado. Y esto es así porque la fabricación de hierro a partir del mineral de hierro, que son óxidos, implica el consumo de materiales carboníferos como reductores. De esta manera, el 8% de las emisiones totales mundiales de CO2 se generan en la fabricación de acero. Porque realmente esto está hoy día muy penalizado en la Comunidad Europea. Por tanto, las perspectivas de fabricación de acero aquí en Europa, pues, lógicamente no son buenas. Aunque hay que pensar también que existe la posibilidad de fabricar acero sin emisiones, que sería utilizando hidrógeno verde como fuente de reductor. En este caso, si quisiera ser hidrógeno verde, es hidrógeno fabricado a partir de electrolisis del agua, utilizando fuentes de energía renovables,
pues conseguiríamos una fabricación de acero prácticamente libre de emisiones de CO2. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro próximo? Que no es rentable. Por lo tanto, las perspectivas con eso son muy a la buena. El año pasado lo que sacamos. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a presentar y a dar la palabra a Juan Ramón de los Tollos. Juan Ramón ha sido catedrático del Departamento de Biología Funcional y profesor emérito honorífico de la Universidad de Oviedo, ahora mismo, donde inició la impartición de clases sobre inmunología en el curso 95-96 con la asignatura Inmunología en las licenciaturas de Biología y Bioquímica, y asimismo ha sido miembro del IUOPA y del ISPA. Su docencia e investigación han tenido como campo preferente de la inmunotecnología, con el desarrollo de anticuerpos monoclonales, algunos de los cuales han sido objeto de patentes y comercialización. También ha sido promotor y coautor de los libros de texto Inmunotecnología y sus aplicaciones, editado por la Universidad de Oviedo. Su actividad investigadora más reciente ha tenido como objeto la generación y caracterización de anticuerpos monoclonales frente al procolágeno XL-alfa-1 humano, que es un destacado biomarcador de los miofibroblastos que forman parte de la reacción desmoplástica que acompaña la progresión de los carcinomas invasivos de páncreas, mama, colon, pulmón, etc. Cuando quieras. Buenas tardes. De las 3 secciones que componen el artículo que aparece en la revista, yo en estos momentos, por limitaciones de tiempo, me voy a referir únicamente a algunas perspectivas de futuro de la inmunología. Y en concreto voy a hablar también en plan divulgativo de los xenotrasplantes y de los exosomas. Hay una notable necesidad de aportar órganos para trasplantes, pero la oferta es muy limitada, me refiero a órganos humanos. Por eso, desde hace ya bastantes años, se pensó en recurrir a xenotrasplantes, es decir, órganos de animales. A eso hace referencia lo del seno, distinto. Y entre los animales, bueno, los primates son intocables para estos menesteres, además. ¿Y qué animal se consideró en su momento que es el más idóneo para esta finalidad? Pues el cerdo, porque anatómica y fisiológicamente, por otra serie de características, pues, es muy parecido, por lo menos biológicamente. Y pensando en el tamaño de los órganos a trasplantar, en concreto se trata de cerdos genéticamente pequeños, lo que se llaman minicerdos. Bueno, los trasplantes tienen un problema inmunológico, que es el rechazo. Y hay 3 tipos de rechazo. Crónico, que se manifiesta incluso al cabo de años después del trasplante. Luego está el agudo, que es, voy a decirlo así, desgraciadamente más habitual, porque no siempre se consigue una total compatibilidad entre el órgano trasplantado y el receptor, y eso lleva a que el paciente trasplantado esté sometido a un tratamiento inmunosupresor ya de por vida. Y luego hay una tercera modalidad de rechazo, que es el hiperagudo, que es precisamente el que ocurre cuando se pudieran intentar los xenotrasplantes. Y se debe a que de manera congénita, ya desde el nacimiento y demás, poseemos un tipo de elementos del sistema inmunitario, que son los anticuerpos, que se llaman anticuerpos naturales, que tenemos precisamente frente a componentes de otros animales, como es, por ejemplo, el caso del cerdo. Entonces, cuando se intenta o si se intentara un xenotrasplante del cerdo con humano, esos anticuerpos naturales actuarían de manera inmediata, activarían lo que se llama el complemento sérico, que es un componente del sistema inmunitario. Cuando se activa el complemento sérico, se producen unos poros en las membranas de la célula sobre la que han actuado los anticuerpos, y entonces eso determina la muerte, la lisis de las células. Y junto a la activación del complemento sérico también se activa el sistema de coagulación, entonces inmediatamente comienzan a aparecer microcoágulos
que van taponando la circulación que llega al órgano trasplantado, falta el oxígeno y ese senotrasplante, en cuestión de minutos, pues fracasa. Es totalmente rechazado. De ahí el nombre de rechazo hiperagudo. Con lo cual, a la hora de pensar en senotrasplantes, el primer obstáculo que había que superar es el del rechazo hiperagudo. Y desde hace ya de 30 años, pues se ha ido procediendo de una manera progresiva a lo que coloquialmente podríamos llamar la humanización del cerdo para las humanas. Entonces, para proceder a esa humanización, se comenzaron a introducir en esos minicerdos diferentes modificaciones genéticas. Bueno, voy a indicar aquí, bueno, brevemente algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, se comenzó por noquear, es decir, por inactivar totalmente genes que codifican para enzimas que generan esas estructuras frente a las cuales se desarrollan los anticuerpos que poseemos. Y por otra parte, hay que pensar que el órgano trasplantado dentro del organismo humano podría seguir creciendo. Por eso, otra modificación que se introdujo fue noquear el gen que codifica para el receptor de la hormona del crecimiento. De esa manera se evitaría que, como digo, el órgano siguiese creciendo. Antes he hecho mención al complemento sérico, ¿no?, que da lugar a una formación de poros en las membranas. El complemento sérico es algo, o sea, que se active, es algo muy deseable frente a las infecciones, porque frente a las membranas de las bacterias y de los virus con membranas se forman poros y de esa manera el complemento sérico pues inactiva las bacterias, los virus y demás. Pero tiene también un peligro, como otras muchas cosas, es que actúe de manera desmesurada. Entonces, para ello, las células nucleares de nuestro organismo expresan en superficie proteínas reguladoras de la activación del complemento sérico. Las células porcinas del trasplante también poseen proteínas reguladoras de la activación del complemento, pero no son muy eficaces frente al complemento sérico humano, ¿no?, en el caso del trasplante. Por lo cual, en un segundo momento, lo que se hizo fue, acumulando, digamos, modificaciones genéticas, proceder, en este caso, a sustituir genes porcinos que codifican para esas proteínas por genes humanos. Es un poco lo que se indica junto con alguna otra modificación de demás. Bueno, llegamos al año 2021, de esto hace también nada, o sea, hace escaso, en los cuales ya se consiguieron minicerdos en los cuales se habían acumulado estas 10 modificaciones genéticas que ahora, de una manera muy rápida, he mencionado. Y con ellas se comenzaron a hacer, digamos, ensayos de senotrasplantes. Otra de las razones por las que los senotrasplantes han estado sometidos a moratorio, que no se han llevado a cabo, es porque existe el peligro de que pudieran disparar una zoonosis en la especie humana, digamos, de resultados totalmente imprevisibles. Y el cerdo, bueno, como otros animales, tiene en su genoma secuencias víricas, virales, ¿no?, retrovirales. Bueno, pues en un momento posterior, aparte de hacer aquellas otras 10 modificaciones que he mencionado, se procedió a inactivar 59 copias de estos elementos retrovirales porcinos que el cerdo lleva, como digo, de manera natural. Con lo cual, se han ido obteniendo minicerdos que han ido acumulando progresivamente esas modificaciones y en fechas muy recientes, como aquí se indica, han ido apareciendo publicaciones en las cuales se describen los últimos resultados que se han ido teniendo con estos trasplantes, ¿no? Una del 26 de marzo, en el cual se procedió a senotrasplantar un hígado, esta del 25 de agosto, en la cual se procedió a senotrasplantar el pulmón, y la última noticia que yo tengo en este sentido es el 8 de octubre de este año, es decir, hace poco más de un mes, en el cual se describió el senotrasplante de un hígado porcino, en este caso en un receptor humano, y vivió 171 días. Con lo cual, se puede decir que a día de hoy el rechazo hiperagudo está controlado, superado, pero bueno, todavía queda un largo camino para que los senotrasplantes sean algo habitual, ¿no?
Bueno, y el segundo tema del que, vamos, la segunda cuestión que quería mencionar, la referencia a la inmunoterapia del cáncer, tiene que ver con los esos juegos. Seguro que a todos nos suena más o menos, y bueno, eso de las células CAR-T, no sé si CAR-NK, natural killer y demás, ¿no? Bueno, que son modificaciones genéticas que se han introducido también un tipo de linfocitos que yo voy aquí a describir como los soldados que tenemos en nuestro organismo para combatir los tumores, que son los linfocitos T citotóxicos y las células T. Bueno, pues ahí se han introducido unas modificaciones genéticas que han llevado a las células CAR-T y CAR-NK. Que frente a algunos tumores, los cánceres hematológicos y el melanoma, en los cuales las células cancerosas están muy en contacto con estas células, digamos, inmunitarias, pues se están consiguiendo resultados, digamos, apreciables, ejecutables. Pero los cánceres hematológicos en el melanoma son un pequeño número de tumores, de cánceres, y los más habituales, desgraciadamente los más frecuentes, son los tumores sólidos. Y claro, los tumores sólidos presentan una serie de inconvenientes en cuanto, digamos, al tratamiento con este tipo de células y demás. A ver, simplemente voy a mencionar algunas circunstancias, ¿no? Los tumores sólidos, para crecer y progresar, necesitan circulación sanguínea, necesitan un aporte sanguíneo. Pero una manera de defenderse que tiene el tumor es que esos vasos sanguíneos en la proximidad del tumor disminuye el calibre y además toman unas trayectorias que originan unas curvaturas muy cerradas, con lo cual la circulación se ralentiza al llegar al tumor y además las células del sistema inmunitario pues tienen dificultades para llegar adecuadamente al tumor. Por supuesto, esas células, esos soldados, tienen dificultades para atravesar las membranas de las paredes de los vasos sanguíneos, no atraviesan la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro, o sea que tienen unas limitaciones. Y otra que quiero mencionar de una manera destacada es que el cáncer, los tumores, han desarrollado mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria. Y entre ellos, los tumores sólidos generan a su alrededor un ambiente inmunosupresor, de tal manera que cuando esos soldados llegan ahí, quedan literalmente dormidos por el efecto inmunosupresor. Por lo cual, bueno, con esto y otras cosas que podría mencionar, la inmunoterapia celular, sobre todo de los tumores sólidos con estas células, pues resulta muy eficiente. Y en este sentido, pues quiero hacer una mención a los exosomas. Todas las células del organismo secretan y liberan microvesículas membranosas que albergan en su interior componentes de las propias células de las que derivan. Esas microvesículas de menor tamaño son los exosomas. Y los exosomas de los linfocitos T citotóxicos y de las células NK contienen los elementos moleculares líticos que luego le permitan a esas células, digamos, matar a las células cancerosas, ¿no? Entre esos componentes líticos pues están ahí, se cita la perforina, las enzimas, los minerales. Bueno, con lo cual tenemos unos componentes que ya van armados de por sí, digamos, con moléculas líticas. Y en la membrana de estos exosomas hay proteínas que han sido objeto también de manipulación genética, de tal manera que en el contexto de esas proteínas se ha procedido a desplegar los mismos fragmentos de anticuerpos que se utilizan para las células CAR-T y NK. Con lo cual tenemos exosomas modificados genéticamente que son capaces de reconocimiento específico, de ir directamente hacia las dianas de las células cancerosas. Y además, como digo, provistos ya de los correspondientes elementos. Con lo cual, bueno, prescindiendo de otras cosas, tenemos que, frente a la terapia basada en las células CAR-T y NK y los linfocitos T citotóxicos y demás, hay que pensar en estrategias acelulares, como pueden ser los exosomas de muy pequeño tamaño, que pueden llegar fácilmente incluso a los tumores cerebrales, que pueden pasar a través de las paredes de los vasos sanguíneos, son de aplicación universal, podríamos tenerlos ya preparados de antemano como fármaco de una estancia, con lo cual ofrece, entiendo yo, como una perspectiva de estrategia muy prometedora, sobre todo en relación a la inmunoterapia de los tumores sólidos. Y bueno, ya por último, como es de bien nacidos el ser agradecidos,
Quiero agradecer mucho a la Academia Asturiana de Ciencia y Ingeniería esta oportunidad que me han dado, ¿no?, de colaborar en la revista. Y bueno, se ha dicho que soy profesor emérito honorífico, pero ya no lo soy, porque ya han pasado los años, ya no tengo obligaciones docentes académicas, investigadoras, pero entiendo que es un muy buen momento, muy buena ocasión para agradecer a todos mis compañeros anteriormente del área de tecnología, más recientemente del área de tecnología, también se incluyeron. Quiero hacer una mención especial al profesor Carlos Alison Romero, a la profesora María Ángeles Menéndez Patterson, a todo el personal del Consejo de Gobierno. Y acabo siguiendo los sabios consejos de las personas que estáis más implicadas, ¿no?, en la edición de la revista. En su momento sometí a revisión con compañeros del profesor Segundo González Rodríguez y María García Domínguez el artículo, ¿no?, que había preparado, y por eso yo estoy igualmente agradecido. Continúo con el profesor de la línea de Soria, con Alba Izquierda, de Arenso, para los profesores de la Escuela de Gijón, del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo. Tiene docencia en la Escuela de Ingenieros de Gijón desde el año 2008. Trabajó durante 7 años en la Empresa Nacional Siderúrgica en la puesta en marcha de la acería LD3 y en la línea de recocido continuo, para posteriormente incorporarse como profesor titular a la Universidad de León, y ha sido profesor adjunto también en la Universidad de Michigan. Es autor de 6 libros relacionados con logística, dirección de operaciones y optimización, y ha publicado unos 100 artículos científicos que han recibido más de 6.000 citas, en revistas internacionales, por supuesto, JCR. Ha dirigido como IP 3 proyectos de investigación europeos y 25 nacionales, financiados por varios ministerios, así como numerosos contratos de investigación y desarrollo con empresas. Es editor asociado de las revistas Omega International Journal of Management Science y Journal of Heuristic. Y cuando usted quiera. Muchas gracias por la presentación. Simplemente corregir una cosa, y es que en la Escuela de Ingenieros de Gijón necesitan, para más, llevo desde el año 94, o sea que necesito mucho. De catedrático. De catedrático. Bueno, pues el tiempo pasa rápido, ya casi no nos acordamos de que hace ya 5 años estuvimos unos cuantos meses aislados en nuestras casas por una pandemia, ¿no? Si nos recortaremos un poco estos días, posiblemente nos acordemos que una de las preocupaciones sociales, una de las preocupaciones que había en las noticias, en lo que se hablaba entre todo el mundo, una de las preocupaciones sociales importantes que teníamos era si el día siguiente, cuando fuéramos al supermercado, tendríamos allí pues, la comida que necesitábamos. Yo creo que ese fue un momento en el que la gente se dio cuenta de algo que pasaba desapercibido. El transporte, la distribución, nadie se preocupaba de eso. Pero se dio cuenta la gente de lo importante que es para la vida de las personas hoy en día, ¿no?, en el que no somos autosuficientes. Pensamos también, por ejemplo, en qué ocurre con Amazon. Amazon cada año más o menos distribuye en todo el mundo unos 7.800 millones de paquetes. Quiero aclarar que ahora mismo la población mundial son 8.000, más o menos 8.000 millones de personas, ¿no? Y esto lo hace enviando a cada uno de esos 7.800 receptores el paquete que quería y en el tiempo que lo recibiría. Eso suena como que es algo muy difícil. ¿Cómo se puede conseguir eso? ¿Cómo puede las empresas de distribución, cuando hay una crisis, tenerlos ahí puntualmente los alimentos que necesitamos, o distribuir todos esos paquetes que compramos justo cuando necesitamos, ¿no? Yo la tesis que voy a plantear aquí, bueno, aquí en el artículo que me pidió la Academia escribir, es que esto se consigue básicamente con 3 partes, con 3 bases, ¿no? Una es la estrategia empresarial. Hay empresas que no lo hacen así de bien. Otra es la dirección de operación. Hacer eso significa que hay que hacer un montón de tareas concretas que deben ser cumplidas. Y la otra,
y es quizás lo que puede justificar un poco este tipo de trabajos en la revista, es la tecnología. Obviamente hoy en día sin tecnología sería imposible hacer todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues una vez dicho que estamos hablando de algo que socialmente es muy importante, también hay que aclarar que es muy importante económicamente. En España, hablando en principio de España, uno de cada 20 trabajadores trabaja en el sector de la distribución o del transporte. Hay unas 20.000 empresas en España que se dedican a esta industria y ahora es más o menos un 10% del PIB del país. Económicamente es muy importante, aparte de socialmente. Esto que digo del PIB, en España es un 10%, pero hay países antes hablaba del cruce de cómo los chinos y Asia está comiendo el terreno en el acero, qué porcentaje significa respecto al PIB de los distintos países la logística, y como se ve, Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, los países de Asia, es lógico también, o sea, Asia es la fábrica del mundo, ¿no? Entonces esos productos hay que transportarlos, entonces es obvio que también económicamente tiene una gran importancia. Bueno, cuando uno habla de algo siempre combina alguna definición. Yo el primer día de clase, cuando hablo de logística y a los alumnos, lo que suelo preguntar es, si te viene la palabra logística, ¿qué te viene a la cabeza? Y la verdad es que casi siempre aciertan en lo que es la clave de todo esto. Pueden decir transporte, pueden decir almacenes, pueden decir inventarios, aunque están las tres palabras que a todos nos envían. Bueno, pues si miramos la definición del Council of Industry Management, que es quizás la definición más extendida, lo que dice es que de lo que estamos hablando, dirigir todas estas operaciones logísticas, consiste en planificar e implementar, o sea, a veces no solamente de planificar, se trata de hacer que funcione, el flujo y el almacenamiento. Es decir, esas dos ideas que decíamos, ¿no? El flujo es el transporte y el almacenamiento es el almacén. De un modo eficaz y eficiente, obviamente, como no hagamos a unos costes adecuados, pues estaríamos fuera de mercado, de inventarios, que pueden ser materias primas, semi-elaborados, estamos hablando de una empresa, productos intermedios, productos acabados para los clientes, pero hace ya unos cuantos años que se ha incorporado a la definición dos cosas explicándonos bien humanamente. Y una es los servicios. Hoy en día, cuando compramos una lavadora, no pretendemos que nos la dejen en la puerta, sino que exigimos que entren, nos la enchufen, nos expliquen cómo funciona. Eso es también parte de la logística. Y sobre todo algo sin lo cual hoy en día sería imposible decir todo esto que he comentado antes de los éxitos que tienen, que es la información relacional. Hay un dicho que dice que si tú mueves un producto y un bien, una mercancía, y no mueves un dato, ese producto desaparece, queda fuera del radar, ¿no? Luego la tecnología, en este caso la tecnología de la información, es algo fundamental también cuando hablamos de logística. Y todo esto que estamos diciendo, la definición clásica de logística nos dice que es desde el origen, desde las materias primas, desde el mineral de hierro, hasta el cliente final que compra la lavadora, y el fin, como todo lo que tiene que ver con las empresas, es satisfacer lo que el cliente quiere, ¿no? Normalmente suele dibujar de este modo que pongáis, de un modo lineal, y simplemente lo que quiero aclarar es que esta es la definición clásica, pero hace ya unos cuantos años que ni siquiera esto sirve. Hay algo mucho más allá de esto que acabo de comentar. ¿Qué es? Pues fijémonos qué pasa, por ejemplo, cuando compramos un producto, es muy normal que pues, a lo mejor no funcione. Hay que mandarlo a reparar. Esto ya no va del origen al cliente, esto va hacia atrás, ¿no? Ha habido un hecho así que ya lleva unos cuantos años, tiene que ver también con Amazon, como antes comentaba, que es el e-commerce, el comercio electrónico, que ha supuesto también un cambio muy grande en el ámbito logístico, en el sentido de que cuando compramos, hay un también que dice que la compra compulsiva que ocurre con las compras electrónicas implica un retorno compulsivo también. Es decir, compramos tanto que mucho de lo que compramos se devuelve. Luego hay también muchas devoluciones que también alguna empresa logística tiene que encargarse de recogerla y llevarla para allá. Y hay también otra fuente muy importante del ir en el sentido contrario del natural, y es los residuos. Muchos productos se pueden tirar al vertedero, pero hay otros muchos. Pensar, bueno, que hace ya 20 años que las directivas europeas,
tiradas son los productos electrónicos, o ciertos productos electrónicos. Esto no se puede tirar al vertedero, sino que esto hay que recuperarlo, clasificarlo, recondicionarlo, canalizarlo, etc. Esto también implica un montón de dinero y de empresas que se dedican a recoger sus productos y procesar. Con esto, lo que quiero decir es que la logística ya ha ampliado el flujo, y este flujo inverso que ahora hay desde hace ya años y que cada vez con una mayor énfasis en la logística, es lo que se denomina la logística inversa. Es también una asignatura aparte, ¿no? Porque tiene muchas características particulares, pero que es un aspecto también muy importante, no tan importante en cuanto a dinero, etcétera, como la logística directa que decía, pero también es muy importante. Bueno, esto de la logística, ¿qué historia tiene? ¿Desde cuándo viene? Bueno, pues no es tampoco de extrañar que el origen de la logística no viene de las empresas, porque las empresas existen hace 200 años, sino que cuál ha sido el origen, o sea, cuándo se necesitaba mover muchos productos, mover muchas personas. Pues lamentablemente, no sé si la gente se está dando cuenta, ¿cuándo es? En las guerras. Las guerras, y guerras hay desde la prehistoria, supongo yo, las guerras han supuesto siempre un movimiento de grandes cantidades de armas, de alimentos, etc. Luego la logística, ¿quién lo inventó? Los militares. En concreto, el primer gran logístico que hubo es este señor, que es Alejandro el Magno. Alejandro el Magno conquistó 5 millones de kilómetros cuadrados. Por eso es una idea, la Unión Europea son 4 millones. Y esto hace 3.000 años, no sé cuántos años lo hace ya, no sé 3.000, pero bueno, hace muchos años. ¿Cómo pudo Alejandro Magno controlar y avanzar tantísimos en una época en la que no había carretera ni nada de esto, ¿no? Pues siempre tuvo muy claro que para poder conquistar necesitaba tener un gran departamento de logística, es decir, inventó lo que se llamaba el tren de combate, que eran grandes movimientos, se llevaban armas, alimentos, etcétera, estudiaba antes los caminos por los tiros, etcétera, y eso fue gran parte del éxito para poder conseguir pues esos éxitos, ¿no? A lo largo de la historia siempre hubo grandes hechos logísticos de este tipo. Los romanos, las calzadas romanas, que tan de moda están ahora, algunos estudios que se están haciendo, porque hicieron esas calzadas romanas también para poder ir luego manteniendo todos los territorios que tenían, era también un modo de conquistar, ¿no? Y, por cierto, con las calzadas iban también algo que en Asturias no suena mucho, iban construyendo lo que llamaban los hórreos. Las hórreos eran almacenes, otra parte de la logística, que iba colocando a lo largo de las calzadas donde almacenaba pues, alimentos, armas, etc. Bueno, como digo, a lo largo de la historia hay muchas historias de tipo. En el siglo XIX es cuando ya las academias militares se les llega una formación reglada a este mundo de la logística. La Segunda Guerra Mundial, muchas historias también más interesantes de cómo Rommel perdió la batalla de Sudáfrica a pesar de tener mejores soldados y mejores armamentos, simplemente porque los tenían mejor logística. Pero quiero acabar esta evolución histórica de los militares con algo que me va a permitir enlazar con lo siguiente. Es este señor que está aquí, que es el teniente general William Pagón. En el mundo de la logística es bastante conocido. Este fue el general que en la Segunda Guerra del Golfo, en la operación Tormenta del Desierto, en el año 91, fue el que llevó a todo el ejército americano hasta el Oriente Medio, ¿no? Este movió pues 200.000 soldados, recuerdo que se gastaban 1.000 millones de dólares al día. Fue una operación logística impresionante. De hecho, un periódico americano lo llamó la guerra de la logística, en aquel momento. Bueno, ¿y por qué hablo de este señor? Pues porque alguien que hizo esa machada, no es extraño que el jefe general, al poco de acabar esa operación, la foto que lo vemos es esta. Es decir, ¿qué pasó? La cadena actualmente quebrada, pero en su momento era una de las grandes cadenas de distribución de Estados Unidos, pues lo nombró vicepresidente de logística del ejército y traspasó todo ese conocimiento que tenía al mundo civil. Es algo muy reiterado en logística. O sea, los grandes avances se produjeron en el mundo militar, pero eso luego fue pasando por toda la Segunda Guerra Mundial en muchos casos de este tipo, se fue pasando luego a la vida civil, ¿no? Bueno, pues en el mundo civil, ¿cuándo apareció la logística?
sin remontarme más allá de 100 años, porque más, 100 años atrás, más antes de 100 años no había nada de esto que fuera interesante, lo que nos encontramos a raíz del cambio del 29 fue que todos los gobiernos del mundo pusieron en marcha unas políticas proteccionistas muy grandes para proteger la industria local, porque ha sido un desastre económico lo que había supuesto aquello. ¿Esto qué significaba? Pues que en esta época realmente las necesidades logísticas eran muy básicas. En España pues, se trataba de llevar mercancía como mucho de Sevilla a Asturias, ¿no? Luego, en esa época, si miramos libros antiguos, si miramos, por ejemplo, organigramas de empresas, pues era muy típico de una cosa como esta, en la que el mercado, lo que serían las actividades puramente logísticas, digamos que no hay un departamento de logística, sino que estaba repartido por ahí en varios sitios porque no se le veía que fuera algo difícil o interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio de visión o de necesidades, más bien, en el sentido de que se empezaron a abrir las fronteras. Se firmó en el 47, que fue el acuerdo de la y empezaron a hacerse rondas en las cuales se iban haciendo acuerdos para que no fueran tan proteccionistas los estados y ya se podían mover en el año 90. En el 90 y algo se fue cuando se creó la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, el resultado de todas esas aperturas de fronteras, ¿a qué dio lugar todo eso? Pues a que los transportes internacionales aumentaran de un modo muy importante. Si miramos cómo evolucionó las exportaciones en el comercio mundial, vemos que hasta el año 70, más o menos era una cosa muy pequeña, casi toda la logística era doméstica, pero a partir de ahí hubo un crecimiento exponencial. También de nuevo volvemos a Asia. Hay un crecimiento exponencial. ¿Qué ocurre si tenemos tantas exportaciones? Pues que ya la logística no es doméstica. Ahora ya no es que haya que traer de Sevilla a Asturias algo, hay que llevarlo de Asturias a Nueva Zelanda. Y esto implica que los costes son mucho mayores. Esto implica que hay que ser mucho más eficiente para poder mantener esta evolución económica, ¿no? También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el año 73, con la crisis del petróleo, así fue también algo muy importante para la logística, en plan bueno, porque como consecuencia de la crisis del petróleo, los precios del crudo aumentaron muchísimo y por tanto ya el mover productos, transportar productos, no era algo que era muy barato, sino que se volvió muy caro y entonces hubo que optimizar. Es decir, hubo un montón de mejoras, un montón de mejoras a raíz de esa crisis. Todas las crisis traen algo positivo, como se suele decir, y eso también fue un gran auge para la logística. Bueno, pues tenemos entonces que hay que hacer muy bien las cosas. Hemos visto que económicamente es importante, que socialmente es importante, y antes había hablado de 3 patas para conseguir hacer lo que estamos consiguiendo, ¿no? Esto no avanza. ¿Algo ha pasado por ahí? Se quedó sin pie. No te preocupes. Bueno, decía que eran 3 patas. Primero hablo de la estrategia empresarial. Como antes dije, las empresas no todas actúan igual, sino que cada una tiene su modo de ver el negocio, se dirige a unos clientes, a otros, lo hace de un modo, lo hace de otro, y eso hace que algunas empresas fracasen y otras pues encuentren su nicho y sean pues grandes empresas, ¿no? Cuando se estudia logística es imposible no oír hablar de Walmart. Cualquiera que haya estado en Estados Unidos seguro que lo conoce, incluso en otros países, porque bueno, es uno de estos grandes hipermercados, una distribución que hay por Estados Unidos, ¿no? Bueno, de hecho, no solamente es importante en Estados Unidos, sino que Walmart es en concreto la mayor empresa del mundo, o empresa legal, del mundo por ingresos. Es la empresa que más factura del mundo. Tiene 11.000 hipermercados en 20 países, con otros nombres, tiene 2 millones de empleados, es decir, es algo que escapa mucho de lo que podemos imaginarnos como una empresa de distribución. ¿Cómo llegó Walmart a eso? Bueno, lo pongo al lado de una foto de Kmart,
Porque lo que dice es que en los años 80, Walmart era ni siquiera la mayor empresa de Estados Unidos. La mayor empresa de Estados Unidos era Kmart, que también, si vamos en coche por Estados Unidos, seguramente veremos estas cifras, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que Walmart definió una estrategia totalmente diferente a la de Kmart. Kmart se basaba sobre todo en estrategia de marketing, hacer campañas, hacer promociones, precios bajos, etc. Sin embargo, Walmart se centró, y por eso digo que cualquiera que estudie de logística tiene que vean cosas de Walmart, porque la estrategia de Walmart era 100% basada en la logística. Y con esa estrategia 100% basada en logística, como digo, en los años 80 no era ni la mayor de Estados Unidos, en los años 90 se convirtió en la mayor de Estados Unidos, hizo quebrar a Kmart. Kmart se fue, luego ya volvió otra vez a surgir, pero quebró a Kmart y se convirtió, como digo, en la mayor empresa del mundo, ¿no? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, pues dándose cuenta que un negocio como el que tiene él, que es el de la distribución, vender productos a los clientes, el secreto de ahí tiene que estar en tener productos siempre y a precios baratos, es decir, siempre disponible y a precios baratos, y eso se consigue, es prácticamente nos da la idea de la logística, o sea, que tú tengas siempre productos, es porque los llevas con camiones, los tienes siempre disponibles, y al tenerlos a precios más baratos es porque la distribución la haces de un modo muy barato. Luego, se dio cuenta rápidamente de que la logística era el modo de competir, no era la publicidad ni otro tipo de estrategias, y como digo, pues le fue bien porque llegó a eso que hemos dicho, ¿no? Y prueba de eso es que muchos de los avances que hubo en logística desde entonces, muchas de las cosas que hoy en día todas las empresas usan en sus departamentos de logística, pues las inventó Walmart, ¿sí? En el artículo, y así animo a la gente a que se le lea, pues hablo del Collaborative Planning, Forecasting y Replenishment, que es una estrategia que definió Walmart. Cross-docking, fue Walmart el que empezó a aplicar en distribución, empezó a usar EDI, y bueno, es también curioso porque cosas que Walmart implemente, todo el sector va detrás, porque claro, Walmart exige, por ejemplo, con EDI, Walmart exige a todos sus proveedores que implementen EDI. Walmart tiene miles y miles de proveedores, y se ven forzados a usar esa tecnología, eso ya se expande luego por todo el mundo, y por tanto, como digo, va marcando cómo van trabajando las empresas de distribución en todo el mundo, ¿no? También hablo del postponement, el embalaje es un tema también apasionante, como también antes, la verdad es que estoy aprovechando mucho del comentario de Javier, pero antes también habló de los envases, ¿no? Que en hierro se pueden hacer latas, bueno, pues es curioso ver cómo los envases es algo que todos podemos apreciar, ¿no? Cada vez las botellas de plástico, etcétera, usan menos plástico, son más finas, se están consiguiendo hacer con las botellas de Coca-Cola son más finas. ¿Por qué? Porque un poco por ciento que reduzcas el peso de una botella, pues multiplicado por millones y cientos de millones, son miles y miles de euros. Luego, en las marcas también hay mucha oportunidad de mejora con el embalaje. El outsourcing es también algo que están en empresas que trabajan en logística, obviamente. ¿Por qué hay tantas? Pues porque muchas manufactureras ya no son ellos que se encargan de la logística, sino que lo que hacen es subcontratan todas las operaciones logísticas a empresas que se especializan en eso. Eso hace que cada uno se centre en lo que es su negocio, y que los que más saben de logística, que lo hagan más barato, por su know-how y por su nivel de escala, pues lo hagan más eficientemente, ¿no? Como digo, son, desde el punto de vista estratégico, algunas de las ideas que estas empresas ponen en marcha. La segunda parte eran las operaciones. Bueno, esto es obvio. No sé si estoy avanzando mucho. Pues, voy a hacerlo mucho más rápido. Operaciones, todo lo que significa distribuir, significa que hay que hacer un montón de cosas para que llegue el paquete, ¿no? Ahí enumero un montón de cosas que hay que hacer cada día en todas estas empresas. En el artículo me centro en este tema de provincias y de planificar rutas, porque desde el punto de vista, vamos a decir, científico, ese quizás es el problema más difícil, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja en él. Y luego, respecto al desarrollo tecnológico, pues lo hay, ya he dicho que es imprescindible hoy en día usar todas las tecnologías disponibles para poder conseguir estos objetivos que marcaba. Hay un montón de avances tecnológicos, como el uso del Warehouse Management System, Transportation Management System, flotas inteligentes para controlar todas
todas las características de los camiones desde un modo central y poder repararlos. En los almacenes el uso de robots. La última milla está en un tema muy importante, el uso del RFID, del blockchain, de la Internet de las cosas, de los drones, etc. Todas estas son cosas que comento en el artículo de cómo están siendo implementados en la logística. Y ya, rápidamente, para que no me echen más miradas asesinas, respecto a los retos, bueno, también me voy a inspirar un poco en lo que dijo Javier, que decía que el acero, el 8% de las emisiones de CO2 provienen de la industria del acero, el 16% de las emisiones de CO2 provienen del transporte. Entonces, es obvio que logística... Y el otro, la construcción. Bueno, también es cierto que del 20% más o menos una cuarta parte de lo que es el transporte de bienes. Bueno, el transporte, el 16%, ¿no? Entonces, es obvio que en logística es también un reto el utilizar vehículos eléctricos, etcétera, que disminuyan estas emisiones. Otro reto es la saturación de las infraestructuras. En algunos sitios hay un problema muy importante con esto. La tecnología, las empresas tienen que absorberla muy rápidamente. Hay un problema financiero, cómo se puede financiar todas estas tecnologías. Y luego hay un tema muy interesante que entronco con lo que comenté al principio de la pandemia, y es el diseño de redes logísticas sostenibles. Hay que garantizar que si hay un problema, que pongo la foto del famoso volcán iniciable en Islandia que se puso a erupcionar y paralizó todo el transporte aéreo en Europa. Un caso también muy importante es el del tsunami de Japón. El tsunami en Japón hizo que estuvieran durante meses plantas de automóviles cerradas en Europa. Y esto de diseñar redes logísticas de modo que sean resilientes y que sean no afectadas por incidentes que ocurran en otros lugares es enteramente necesario. Son los puntos suspensivos para indicar que el que quiera más información que lo puede ver. Bueno, muchísimas gracias, Adenso. Ha sido muy interesante. Ya por último, pues quería presentarnos, está aquí, ya os dije eso, el último artículo de la revista, que fue a cargo de María Montes Bayón. María es catedrática de Química Analítica de la Universidad de Oviedo desde 2017. Su labor investigadora se centra en el uso de la espectrometría de masas en la determinación de biomarcadores moleculares de relevancia clínica, también en la evaluación de metalofármacos encapsulados para su posible uso en quimioterapia y en el uso de herramientas analíticas para el estudio de los aspectos biomédicos de las nanopartículas. Ha dirigido más de 18 tesis doctorales y cuenta con casi 200 publicaciones científicas. Asimismo, su labor ha sido reconocida a través de varios premios de carácter internacional. Desde 2022, además, es la presidenta de la Sociedad Española de Química Analítica, editora asociada de Metalomics desde 2015 y miembro del Consejo Editorial de Analysis and Sensing. Con esto voy a dar paso a la presentación de María. Bien, buenos días. Buenos días a todos y gracias por la invitación tanto a participar en este trabajo como por poder presentarlo hoy ante esta audiencia. Desafortunadamente me encuentro fuera de Oviedo en un congreso científico y no he podido presentarlo en persona como me gustaría. Pero bueno, espero poder compartir con ustedes algunas pinceladas de lo que he escrito. Mi nombre es María Montes Bayón, soy catedrática de Química Analítica en el Departamento de Química Física y Analítica de aquí de la Universidad de Oviedo y soy parte integrante también, soy codirectora del grupo de espectrometría de masas y análisis biomédico. Y esta ha sido una oportunidad estupenda de revisar algunas diapositivas que estaban a lo mejor un poco en el olvido, que no se utilizaban tanto en las clases y poder escribir todo este documento de una manera, digamos, sencilla para que todo el mundo, sea o no sea versado en la parte de química y de química analítica, pueda seguirlo y pueda ver la utilidad tanto de la disciplina de la química analítica como de los métodos analíticos que continuamente están en desarrollo y en evolución y la necesidad de que eso ocurra, ¿no? He preparado una presentación aquí muy breve que intentaré compartir. Vamos a ver, la podemos compartir. Bien, yo creo que aquí se puede ver el título del artículo
científico, que lo pondré ahora en pantalla completa para poder compartir con todos ustedes. El título del artículo es El análisis químico, evolución y tendencias. Y bueno, en él, como decía, reviso el hecho de que la química analítica es una disciplina que está en continuo desarrollo porque necesita implementar y necesita mejorar y necesita poner a punto métodos, instrumentos y estrategias para obtener información sobre la composición y naturaleza de la materia. Y esa materia, estamos en un mundo muy cambiante y hace que esté cambiando constantemente y cada vez nos llegan retos distintos. Pues hay que determinar cantidades ínfimas de microplásticos o de nanomateriales que cada vez están más presentes en nuestro entorno diario, ¿no? Es por tanto que el químico analítico se enfrenta a una serie de etapas que aparecen aquí resumidas en la parte izquierda de la diapositiva. Y dentro de la etapa de determinación analítica, que es lo que más nos hemos centrado o me he centrado en este artículo científico, pues hablamos por un lado de la medida de la señal, distinguiendo los métodos químicos de los métodos físico-químicos o métodos clásicos, métodos clásicos o los métodos físico-químicos o métodos instrumentales, que son los más utilizados hoy en día en los laboratorios. Dentro de estos métodos instrumentales he hecho una división muy genérica entre los métodos ópticos, métodos electroquímicos y otros métodos. Dentro de los otros métodos vemos en la diapositiva que hablamos de métodos cinéticos, métodos de espectrometría de masas. En este caso sí que he incluido quizás más información sobre los métodos de espectrometría de masas, uno porque es el campo de trabajo donde estoy especializada y otro porque son metodologías que cada día se utilizan más y más en los laboratorios, tanto de rutina como de investigación. También métodos radioquímicos o métodos térmicos. Desde luego no podíamos continuar la presentación o no podíamos llevar a cabo este tipo de clasificación sin hablar de los métodos de separación, como son los métodos cromatográficos y los métodos electroforéticos, también de continuo uso en muchos de los laboratorios. Y finalmente los métodos inmunoquímicos, que quizás son grandes desconocidos, pero que están en constante evolución por la utilidad que han mostrado poseer, particularmente cuando nos han tocado vivir etapas complejas como la del COVID-19, ¿no? Y donde estos métodos han resultado de mucha utilidad, por ejemplo, para pruebas diagnósticas a nivel casero. Además, he terminado el artículo hablando de lo que a mí me parece que son las tendencias de la química analítica y, como lo decía al principio de esta presentación, los retos a los que los químicos analíticos nos enfrentamos día a día, por ejemplo, el análisis de nanomateriales, de esta variabilidad tanto biológica como antropogénica, los que nos podemos encontrar tanto en el medio ambiente como en sistemas biológicos, o lo que son tendencias también de que la química analítica tiene que ser parte de la química circular o de esta química verde y que también representan uno de los retos a abordar en los próximos años. Bueno, pues espero que el artículo sea de vuestro interés, que sea útil y que pueda recordaros algunas cosas que a lo mejor pensabais que ya teníais olvidadas o os introduzca en un mundo quizá un poco nuevo, pero que sirva para eso, ¿no? Para despertar la curiosidad. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos. Pues podemos abrir un turno muy cortito de posibles intervenciones, preguntas, cuestiones a los ponentes aquí presentes. A María, si queréis hacer alguna pregunta, mejor le escribís un correo electrónico. ¿Alguien se anima? Bueno, en resumen, entre Mar en la construcción, Javier en el acero y Adenso con la logística nos contaminan medio planeta. No sé si... Menos mal que tenemos aquí a Juan, que nos hace inmunes a todos. Mira, Ángel. Estas construcciones sostenibles, ¿en qué momento nos encontramos y las posibles mejoras que ves dentro de la sociedad asturiana? Es una pregunta muy mediática, Ángel, porque es la misma que me hicieron los medios esta misma mañana.
Hay un salto muy grande entre la investigación que nosotros hacemos y la realidad. Pues está el desarrollo de las tecnologías, está la normativa. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, que por supuesto es sesgada, porque aunque intento hacer investigación aplicada, no llego a las aplicaciones, pues no sé predecir el futuro, ¿no? Pero yo creo que las soluciones que vamos a encontrar no van a ser muy disruptoras, es decir, los edificios del futuro, tanto en Asturias como en general en el mundo, no creo que sean muy diferentes a los que tenemos, pero supongo que sí que tendrán pequeños cambios incorporados, como los que yo presentaba, por ejemplo, que casi ni se aprecian, parecen edificios convencionales, pero que tendrán comportamientos que simplifiquen, bueno, pues el funcionamiento actual. ¿Cómo va a ser, cómo está Asturias? Pues yo no sé juzgar cómo está Asturias. Desde luego, bueno, pues yo creo que estamos en la misma línea como presentaba en la diapositiva. España está en la misma línea que Europa, y Europa, pues ya presentaron mis compañeros que estamos un poquito por debajo de China. Te lo digo porque recientemente al lado de mi casa está haciendo un mercado nuevo al otro en Gijón. Y hombre, teniendo en cuenta que además es una obra que tiene que ir muy urgente y tal, y digamos con mucho atractivo en su entorno, veo que es una construcción totalmente tradicional, el típico pilar de hormigón, unas cerchas metálicas, totalmente, vamos, pero muy, muy normalito. Y decimos, hombre, algo, en este momento con estas empresas tan importantes, ¿cómo no son capaces de hacer algo más? Y ahí sí que nos surge una duda, ¿no? Ojalá eso estuviese en mi mano. Una pregunta más para uno de los gerentes. Sí, me gustaría saber si se está planteando un futuro, como veo que permita expandida, pero ustedes no vamos a meternos. Nosotros concretamente usamos arlita, arcilla expandida. La perlita pues es una solución también ligera. Hemos de decir, hablando con honestidad, que los áridos ligeros artificiales tienen también emisiones muy elevadas porque se hacen bajo condiciones de temperatura muy altas y por lo tanto emiten mucho, con lo cual, bueno, pues ahí habría que llegar a un compromiso. No sé si doy respuesta a la pregunta realmente, pero... Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, reiterar las gracias a los autores de las publicaciones de la revista, dar las gracias también y una sincera enhorabuena a Mar, creo que es un premio muy merecido, y además la presencia de la mujer en la ciencia y la tecnología, y que merece un aplauso para todos.